Porque los salarios en México son tan bajos. Para cuando lean a un periodista, diciendo que los bajos salarios en México son la ventaja competitiva del país a nivel internacional, mándelos a chingar a su madre. Les está diciendo que la ventaja de México es tener a su población muertos de hambre. Este tema ha sido una interrogante para mí, y por eso he investigado, y lo cuento el final de mi investigación. Mucha gente es la que se queja, la que habla, pero no saben el por qué los salarios tan bajos. Los investigadores son muy pocos o ninguno del que trata este asunto, y es algo que todos los días se habla. Me refiero a que le subieron 2 pesos al salario mínimo en el 2014. Hoy hablaré de esto así como una explicación sencilla para todos los que vean el video. Les muestro esta gráfica del salario real. El salario real es aquel que puedes comprar diversos bienes con determinado salario nominal. El salario nominal es el que se recibe en cantidad monetaria. Podemos observar que en 1980 el salario real era mucho más alto, y desde esos años se ha venido a la baja. ¿A qué me refiero? Que antes una casa podrías trabajar 5 años con un salario de 1000 pesos diarios y la pagabas, ahora tendrías que trabajar 40 años, para que puedas comprar la misma casa con el salario de 1000 pesos diarios. No es que haya cambiado los 1000 pesos, sino que puedes comprar menos cosas con esos 1000 pesos. Otro ejemplo más sencillo, por el 2000, unos Doritos te costaban 3 pesos, y ahora ¿cuánto cuestan? 7 pesos. En 13 años aumento 130% de su precio. O si lo miras al revés, con 7 pesos de hoy, podrías haber comprado 2 Doritos y 1/3 en el año 2000. Ahora les muestro otra gráfica. Me gusta esta gráfica porque es una serie larga. Si se toma a 1978 como la base 100, observamos, desde 1975 fue el punto más alto o donde el salario fue mucho más alto. Como desde esa época fue decreciendo, y se ha reducido a un 30% impresionantemente, ni siquiera en los 30s, 40s, 50s, el salario no era tan bajo como el día de hoy. Impresionante. Modelo económico de miseria el actual. La inflación tiene que ver en este proceso, pero el crecimiento económico debería contrarrestar el efecto inflacionario. De por sí la inflación no es la única causa del deterioro salarial. También tendré que demoler mitos que existen. Comencemos con un mito: el mexicano es huevón. Jaja, memóforos que se toman en serio esa aseveración, aunque algunos burócratas y políticos se pasan de huevones, pero son la excepción. Un mexicano tiene que trabajar cerca de 12 horas para tener un sacar la papa para medio sobrevivir. Decir que el mexicano es huevón es una falacia para que te chingues 12 horas trabajando sin quejarte. Los que han ido a Estados Unidos, se han dado cuenta que por hacer el mismo trabajo, ya sea de jardineros por poner un ejemplo, ganan unos $50 al día. Lo que en México equivaldrá a unos 560 pesos, ay güey, con razón se van a Gringolandia. Pero esto más bien tiene que ver con el tipo de cambio peso-dólar, que el tipo de cambio, solo es un precio del poder económico de un país. No hablaré de ello, solo lo menciono, la investigación va por otro lado. Solo hablo de hacer el mismo trabajo se gana más en Estados Unidos, para que se vea el diferencial de salario. Hay varias causas que fomentan el miserable salario en México. Aquí haré caso de la famosa ley de la oferta y demanda. Al haber un chingo de trabajadores y una poca oferta de trabajo, todos se pelean por un trabajo, por lo que les obliga a aceptar un salario menor. Lo que sea por un trabajo, hay gente va, y, si lo es lo menos lo aceptan. ¿No han escuchado una famosa frase? Generalmente los patrones la citan cuando corren a alguna persona. Hay más gente allá afuera que quiere trabajar, o alguna de sus variantes. En resumen, la gran cantidad de trabajadores en el mercado laboral presionan para que los salarios se vayan a la baja, al haber una oferta de trabajos rígida. A este fenómeno se le llama una flexibilidad en la mano de obra. Se le llama que existe una flexibilidad porque los trabajadores tienen que aceptar un puesto de trabajo, pero las circunstancias obligan que ésta pueda ser despedida fácilmente, y de la misma manera fácilmente reemplazable. Otra causa que sigue habiendo salarios miserables en México es la poca educación en el país, pero no me refiero en educación primaria, sino educación en los trabajadores. Unos le llaman capital humano, otros le llaman nivel de instrucción, pero sencillamente es el nivel de técnica, pero también si son ingenieros o licenciados, ya que cuando aumenta el nivel de escolaridad se encuentra trabajo y mejor pagado, y más donde no hay demanda de ello. Tengamos en cuenta que también hay profesiones donde no existen empleos, por eso la fuga de cerebros. Pero como sabemos que la mayor parte de la población no supera el de la preparatoria, presiona a que los pocos trabajos que no necesitan mucho estudios, sean los más demandados, o que da a los empresarios correrlos ya que sabe que hay más gente esperando por ese trabajo. Se tienen que trabajar en trabajos donde no hay especialización, y no crean valor, por ende son mal pagados. Un ejemplo rápido son las maquiladoras o ensambladoras, que cualquier persona lo puede hacer, pero también por esa facilidad
Es fácil correr a una y contratar a otra. En cuanto a la educación se hace un factor determinante, ya que para operar maquinaria, o creación de nuevos sectores económicos, se necesita un nivel de instrucción. Es por eso que la educación juega un papel determinante en el crecimiento y empleo en las economías. Pero también si hay gran cantidad de trabajadores, pondré un de ejemplo de los contadores hoy en día. Al haber pocos puestos de trabajo para contadores, se produce un fenómeno como el anterior. Algunos contadores aceptarán un salario menor al del promedio, si sigue el fenómeno de flexibilización de mano de obra, al final el salario medio pagado a los contadores iría a la baja. Por el exceso de contadores, un ejemplo visible en México, donde los contadores ya están sufriendo estos estragos. La tercera causa es por la falta de emprendimiento empresarial. A esto me refiero, creación de empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Hay para esto varios obstáculos. Primero, la baja capacitación de mano de obra necesaria para empresas que creen riqueza, los grandes trámites burocráticos por parte del gobierno, así como impuestos que sofocan a las pequeñas y medianas empresas. Esto hace que muchos no pongan sus empresas y por consiguiente no den trabajo, y mucho menos paguen salarios decentes. Al hablar de las empresas, el gobierno actual solo encubre a monopolios de diversos sectores: Telmex, Televisa, Banamex, Cemex, Bimbo. En que terminen en México no significa que sean empresas públicas. Es fácil entender que si no hay empresas, tampoco hay empleos. Esto también corresponde a que no tienen fuentes de financiamiento, seguridad o protección institucional. Cuarto punto, es que hay malos empleos que no generan valor. Cuando hablo de valor agregado me refiero que no producen riqueza, o un producto que tendrá un alto precio en el mercado y por ello ganancias para la empresa, que ésta atraería una mejora en los salarios. Las maquiladoras son el ejemplo donde no se genera valor, porque solo es cuestión de coser o armar partes de aparatos, ya sean televisores, computadoras, carros. El armar no necesita ninguna especialización. Hay mucha gente que con una instrucción de 20 minutos puede realizar el trabajo, o manejar la máquina ensambladora, así como hay gran cantidad de trabajadores que piden ese trabajo por el nivel de instrucción tan bajo. Una empresa o industria agregue valor agregado para una computadora, sería donde unos compraran los materiales, metal, circuitos, etc. Otros diseñarían los programas y aplicaciones, entre otros. Mientras otros estarían creando los monitores, procesadores, teclados, la estructura y base de la máquina, otros los armarían y de ese paso, empacaran, comercializaran. En donde el producto final es la computadora como tal. En cuanto a la maquiladora, su único papel es el ensamblaje, y como se pudo ver solo fue un proceso, y ni siquiera el que más requirió intelecto, capital o mano de obra. Quinto factor importante es el uso intensivo de capital en procesos productivos, en vez del uso intensivo de trabajo. Este fenómeno se refiere que los empresarios compran maquinaria del exterior para realizar productos, pero en algunos casos la maquinaria podría ser reemplazada por la mano de obra. Por ejemplo, en la construcción de carreteras, una excavadora haría lo de 20 hombres con palas. Un ejemplo sencillo, pero no se lleva a cabo incluso en industrias donde podría ser posible aumentar el empleo de trabajadores en vez de maquinaria. He hablado de algunos conceptos microeconómicos, ahora llego a hablar de conceptos macroeconómicos. ¿A qué me refiero con esto? Algunas políticas que el gobierno llevó a cabo hace años, y otras políticas que lleva en estos momentos, induce que los salarios sigan cayendo. A propósito, como dije antes, se habla a nivel internacional que los bajos salarios en México son competitivos, pero lo que observe las políticas monetaria del Banco de México sale a subastar CETES o dólares, para que el peso se esté apreciando. Esto obliga a que las exportaciones sean más difíciles de llevarse a cabo, y promueve que las importaciones sean más accesibles. Las importaciones traen diversas consecuencias. El importar bienes importados y bienes intermedios, en general, hace que la industria nacional no aumente, por la diferencial ventaja del exterior. De la misma manera, el comprar alimentos en el extranjero se olvidó de cuidar al campo. Entiéndase que los alimentos son un punto estratégico para cualquier país, mientras que las exportaciones apretan a las compañías que todavía pueden vender sus productos al exterior. Incluso tiene un efecto adverso con las exportaciones del petróleo. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con los salarios? En que la inflación que debería generarse por las importaciones de bienes del exterior, a los sectores que consumen bienes intermedios y bienes finales, se ha traspasado a los salarios. Para que los exportadores de bienes, en estos casos los grandes monopolios y oligopolios, para mantener un nivel estable de utilidades, bajan aún más los salarios. De la misma manera han llevado a cabo un control en los precios alimenticios. La tortilla ha venido subsidiándose, pues en el mercado internacional, el maíz ha aumentado de precio. Recuérdese con Calderón que se subió la tortilla a 15 pesos el kilo. Pero varios políticos se espantaron, y subsidiaron a 10 el kilo. La evidencia que afirma esta hipótesis, es que el Banco de México, al subir o bajar la tasa de interés, no tiene un impacto significativo en el tipo de cambio.
Pero de la misma manera el costo unitario del trabajo ha venido bajando. En otras palabras, el tener una moneda apreciada artificialmente estable frente al dólar, para atraer inversión extranjera de corto plazo, se ha tenido que bajar drásticamente los salarios en los últimos años. Y eso es lo que ha venido pasando desde 1980. Les pongo de nuevo la gráfica. Podría hablar de que la cultura mexicana, aparte de huevona o floja, también es valemadrista o no cumple con el trabajo cuando tiene que realizarse, o que es impuntual. Otro mito a desmadrar: esto también es falso. Decir que la cultura del trabajador es un obstáculo, es una falacia. Porque donde hay buenos salarios, no es necesario de estar amenazando al trabajador para que realice su trabajo. Un ejemplo básico es la Volkswagen situada en Puebla. Los trabajadores hacen su trabajo, ni siquiera es necesario tener capataces que lo obliguen a trabajar. Menciono este punto porque la cultura no es en especial un obstáculo determinante de que no se puedan emplear trabajadores en diversos sectores y sean productivos. Hable de la cultura, para hablar de la productividad. Para resumir, los puntos sobre educación, espíritu empresarial, empleo. La baja productividad en los tres grandes sectores en la economía. Estos sectores son el agropecuario, el industrial y el tercero el de servicios. Por lo que los puntos anteriores, de la intensidad de capital, la mala educación, el exceso de trabajadores no calificados, falta de empresas, industrias actuales en su mayoría generan poco valor agregado. Se resumen en la baja productividad a nivel económico. Ese es un punto nodal, como la política que ha llevado el gobierno. La productividad se refiere a la eficiencia de mano de obra o capital, y esto se ve en los productos finales, donde bajan los costos, y aumenta las ganancias. La productividad tiene que ver con dos puntos importantes. Primero, en la eficiencia del trabajo puede ejercer en la empresa, si es en un sector donde la mano de obra es abundante. En este punto la organización, control, y administración de los procesos productivos traerán mayor producto. Cuando refiero mayor producto es en referencia que se crea más valor y de la misma manera salarios más alto. Y en segundo lugar hablo de la productividad en beneficio general y social. Si existiera mayor productividad en el campo, aumentaría los cereales y alimentos, por lo que en un momento los precios de los alimentos básicos bajarían. Esto sería un estímulo, ya que el salario alcanzaría para demás cosas, y no solo al salario se destinaría al consumo, que es lo que se ha llevado a cabo. También el término de productividad podría verse si existiera un incremento en el mercado interno. Asimismo, por la competencia se generaría mayores bienes, con bajos costos, y por consiguiente a bajos precios. Que eso traería dos consecuencias muy importantes. 1. Los precios bajarían en nivel general, o en otras palabras el salario real aumentaría, por la productividad aplicada de los dos sectores, el sector industrial y el sector servicios. 2. Al aumentar las fuentes de empleo, y nuevas empresas, con la venta de productos, que sería un mayor mercado interno. Los salarios de los trabajadores vendrían a aumentar. En resumen, la inexistencia de política industrial en México, una política monetaria del Banco de México, ha sido el ancla para la estabilización de la inflación, pero también ha promovido el estancamiento económico, provocando que cada año el salario real vaya perdiendo su poder adquisitivo. Mientras que la inflación o subida de precios generalizada siga aumentando no solo cada año, sino cada mes. Para que existan mayores salarios en México, deben seguir el camino de una mayor productividad en los factores productivos. ¿A qué me refiero con esto? Un programa de educación básica, para la instrucción de los nuevos trabajadores al aparato productivo, así como una educación técnica, si es posible para educación media superior. Aunque el CONALEP fue creado para este punto. En cuanto a una educación superior, ingenieros o licenciaturas, destinadas a sectores productivos, como su vinculación en ciencia y tecnología con el aparato productivo. Resaltando una vez más que la educación promueve la tecnología, que es un motor de desarrollo económico a mediano y largo plazo. Mayor política agraria o ayuda al campo, para reactivar los alimentos, sembrarlos en nuestro campo mexicano, pues al no importarlo, no solo estamos utilizando nuestro suelo, sino también se da empleos a campesinos y gente de las poblaciones rurales. A mediano y largo plazo, traerían precios de alimentos más bajos, para la sociedad mexicana. Y sería un estímulo para la industrialización. Una nueva política industrial, comenzando en quitar tanto papeleo, burocracia, para abrir un negocio, y no cobrar tantos impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Después estimular a nuevos inversionistas, nacionales o extranjeros que inviertan en capital físico, y desarrollar encadenamientos productivos, y llevar a cabo industrias para la creación de bienes de capital. Así como políticas de exportaciones primarias y secundarias, incluso terciarias. Al hablar de encadenamientos productivos y bienes nacionales, hablo aquí que se crearan valor a los productos. De la misma manera se creara un mercado interno, así como una política monetaria expansiva, claro con cautela, para que genere inflación pero que no rebase los 2 dígitos de inflación.
Así como dejar de seguir apreciando la moneda, sino que se comience a depreciar, pues sería un motor natural para la industrialización del país.